Así de horrible vive la gente en Cuba desde hace décadas. Y es por esta razón que la población de la isla sufre una de las peores crisis económicas y sociales. Una de las más caóticas de la historia latinoamericana. A raíz de esto, surge la siguiente interrogante. ¿Quién es la mente maestra que mantiene a la población postrada con hambre y sin libertad? Acompáñanos en este video, donde te mostraremos cómo viven los cubanos, qué pasa si se oponen al gobierno, qué tan fácil es conseguir alimento y dinero. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. Para comprender la situación general de Cuba, hay que remontarnos a los antecedentes. Desde el año 1959, Cuba está siendo gobernada por una dictadura totalitaria, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, primero con Fidel Castro, luego con su hermano Raúl, y actualmente con Miguel Díaz-Canel. Es muy común escuchar a gente de izquierda vanagloriar a aquel régimen, pero lo cierto es que en Cuba, la vida de las personas está fuertemente restringida por un gobierno autoritario, que impone numerosos y férreos controles sobre la población. Para empezar, la gran mayoría de los cubanos no puede comprar sus alimentos libremente en un comercio, sino que lo hacen por un sistema de distribución, que es controlado de manera centralizada por el Estado. Donde cada familia depende exclusivamente de una libreta de racionamiento, para obtener alimentos básicos, a precios subsidiados. El problema está en que esta libreta está tan severamente limitada, que las personas no pueden ni siquiera elegir la cantidad adecuada de alimentos para sus familias. El gobierno decide de manera despiadada qué productos darles y cuánto permitirles comprar y consumir cada mes, ejerciendo un control cruel sobre las necesidades básicas de la población. Si por ejemplo quieres comprar 10 huevos, y la libreta solo te permite adquirir 3, entonces únicamente te podrás llevar 3, y te tienes que conformar con eso durante días, o incluso, durante semanas. Como resultado, los cubanos enfrentan escasez y carencias en su dieta diaria, lo que afecta su calidad de vida y salud. Y no creas que esto es reciente. Se trata de una situación que sufren desde la subida de Fidel Castro al poder. Además, el gobierno cubano ejerce un control inhumano sobre la agricultura, privando a los ciudadanos de la capacidad de cultivar sus propios alimentos y obtener ingresos adicionales. Para que te des una idea, si por ejemplo alguien se atreve a cultivar frijoles durante un año, el gobierno confiscará toda la cosecha y le pagará una cantidad ridícula al agricultor, un monto inferior a los $20. Es decir, una miseria por el arduo trabajo de un año entero. Por ese motivo, nadie quiere cultivar allá. Yo ni loco sembraría una papa en Cuba. Otro problema crítico son los sueldos y salarios, que apenas alcanzan los $10 al mes, situándose entre los más bajos de toda América. ¿Puedes imaginar la desesperación de un cubano tratando de sobrevivir con ese salario de miseria? Los cubanos suelen incurrir en negocios informales, como la buhonería, para medio sobrevivir a esta dramática situación. Este calvario se agudiza aún más por la falta de oportunidades para iniciar negocios privados, reservando exclusivamente esta posibilidad para aquellos con conexiones políticas privilegiadas con el gobierno, dejando al resto de la población atrapada en un ciclo de pobreza y desesperanza, sometida a un sistema cruel que favorece a unos pocos, mientras condena a muchos a la miseria y la dependencia. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que los cubanos ni siquiera son dueños de la residencia en la que viven, porque esta es propiedad del Estado. Eso significa que si el gobierno quiere, puede sacarte de tu casa y dejarte en la calle, sin compensación alguna. En pocas palabras, el país está completamente secuestrado por una cúpula gubernamental sin escrúpulos, lo que ha llevado a que muchos cubanos arriesguen sus vidas en canoas o balsas para escapar desesperadamente de esta situación caótica y opresiva. Ahora bien, seguramente te preguntarás, ¿por qué Cuba, pese a la situación dramática que vive, no ha logrado derribar a este régimen dictatorial? No te despegues de la pantalla, porque ahora te contaré el por qué el gobierno cubano se ha logrado sostener, pese de la crítica situación del país. Resulta que el régimen cubano, bajo el liderazgo de Fidel Castro, durante la Guerra Fría, envió a un número significativo de personas a la Unión Soviética, para recibir entrenamiento especializado en propaganda y tácticas de espionaje. Esta estrategia tenía como objetivo
fortalecer las capacidades de inteligencia y control del gobierno cubano, así como mantener su influencia ideológica y política. Desde entonces, el gobierno cubano ha mantenido una extensa red de espionaje y vigilancia en toda la isla. Estos agentes se encargan de monitorear y hostigar a cualquier individuo o grupo que muestre descontento con la situación política, económica o social que vive Cuba. Para ello, los agentes de inteligencia cubanos operan de manera encubierta, infiltrándose en la sociedad y utilizando tácticas de intimidación y represión para neutralizar a los opositores. Imagina esta situación. 2 personas están en un autobús criticando al gobierno, sin saber que el chofer es un espía del régimen. En un instante, el autobús se detiene, y ambos son arrastrados a un centro de detención, donde serán sometidos a torturas atroces y despiadadas. Si los acusados tienen suerte, puede que los suelten después de 3 meses, pero les advierten que si vuelven a cuestionar al gobierno, los ejecutarán sumarialmente a los 2 y a su familia, bajo el pretexto de ser enemigos del pueblo. O sea, ¿me estás diciendo que es el propio gobierno quien mantiene secuestrado al pueblo? En efecto, Cuba no sufre por culpa de Estados Unidos, sino por su propia dictadura, que restringe sus libertades. Dime tú, si después de pasar por una situación así, ¿a alguien le quedarían ganas de criticar públicamente al gobierno? Pero, a pesar de esta eficaz estrategia de control, el pueblo cubano se cansó de la miseria, y ahora, están protestando masivamente. No obstante, la dictadura cubana ha desplegado a sus matones para sofocar las protestas. Hasta ahora, se han reportado numerosas detenciones arbitrarias, con manifestantes y líderes de la oposición encarcelados y desaparecidos. Díaz-Canel y otros funcionarios han culpado a Estados Unidos de orquestar las protestas y fomentar el descontento social, como parte de un supuesto plan para desestabilizar el país. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los cubanos no se creen esas declaraciones y afirman que se trata de una estrategia para desviar la atención de los problemas internos y así justificar la represión estatal. Lo sorprendente es que, pese a la brutal represión gubernamental, los cubanos no se han rendido y siguen protestando valientemente contra este régimen opresivo. Como puedes observar, la respuesta del gobierno cubano a las protestas han revelado la fragilidad del régimen frente a las demandas de cambio y el uso persistente de tácticas represivas para mantener el control político. Por ahora, la situación sigue siendo inestable, con fuertes repercusiones a nivel internacional. Solo queda esperar y confiar en que el pueblo cubano pueda derrotar a esa dictadura. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que el régimen cubano debe ser derrocado? ¿Y crees que la comunidad internacional debería tomar medidas sobre el asunto? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer sus propias conclusiones sobre este fenómeno migratorio, que impacta distintos aspectos de nuestro día a día. Hasta la próxima.